Bienvenidos al canal de OnChain School y en este caso traigo 4 métricas on-chain muy poco conocidas porque no son tan sencillas de interpretar que nos van a dar una ventaja muy interesante. Además están muy infravaloradas, así que vamos a aprender cómo utilizarlas y qué tipo de información nos ofrecen. Antes de eso, quiero recordaros una cosa muy importante, y es que quedan los últimos días y las últimas plazas para que os podáis apuntar a la OnChain Week, nuestra formación totalmente gratuita en análisis on-chain. No lo hemos hecho desde el año 2024. Esta es la primera vez que lo hacemos este año y es una formación muy top, como digo, totalmente gratis, donde aprenderemos a seguir el rastro de dinero, ETFs, fondos, análisis on-chain de Bitcoin, análisis on-chain de XRP, de Ondo, ejercicios, material descargable y muy importante también que al finalizar vais a poder obtener el certificado por OnChain School y CryptoQuant, ya que lo hacemos en colaboración. 100% gratuito, 100% online, podéis apuntaros porque quedan las últimas plazas. Si tenéis algún amigo o alguien que se quiera introducir en el análisis on-chain, esto es la mejor vía que tenemos. También tenemos un bonus adicional que es un PDF gratuito para que tengáis siempre a mano una indicación de cómo analizar el punto del mercado en el cual nos encontramos actualmente. Así que pasaros por aquí porque quedan las últimas plazas y comenzamos muy pronto ya, el 1 y 2 de julio. Ahora bien, vamos a comenzar con nuestras métricas on-chain. La primera de todas, Supply Adjusted CDD. Esto, CDD, viene básicamente del Coin Days Destroyed, y esto es lo que hace medir las diferentes UTXO, es decir, las diferentes transacciones que se están realizando en Bitcoin según la edad que tienen, según la cantidad de días. Entonces esto nos indica de qué cantidad de monedas antiguas se están moviendo actualmente en el mercado. Y esto es un dato que ha sido siempre extremadamente interesante porque se activa en dos puntos. Esto se activa sobre todo en los puntos donde se toma una gran cantidad de beneficio por parte de las monedas antiguas y por otro lado se activa en las zonas de mayor miedo y que suelen ser ya los fondos de mercado. Tenemos diferentes ejemplos que podemos encontrarnos. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo en plena fase alcista nosotros veíamos un pico muy importante, es decir, de toma de beneficios y salida de las monedas más antiguas porque, pues bueno, aquí la subida de mercado fue espectacular y así podemos ver cuándo se están saliendo. También podemos ver un aumento tremendo de CDD en los puntos mínimos de mercado, donde el miedo es máximo. Entonces nos va a ayudar mucho a entender en qué punto se encuentran estos grandes jugadores. También vemos perfectamente cómo en el punto máximo de aquí nos lo había marcado, como en el mínimo que teníamos por aquí también nos lo había marcado muy bien, al igual que en estos máximos locales que hemos visto. Así que por lo general un dato que se suele ver muy poco, pero es una métrica que nos va a ayudar un montón a entender si, sobre todo en los puntos más altos, ya se han comenzado a salir esos jugadores que tienen más tiempo holdeando sus Bitcoin, o sobre todo en los momentos de miedo máximo, que es su capitulación suele ser ya un punto mínimo a partir del cual ya no suele caer mucho más el precio. Así que teniéndolo en cuenta en los tops y los bottom de mercado nos va a ayudar un montón. La siguiente métrica que tenemos, esta es súper sencilla de interpretar, pero a su vez creo que es extremadamente importante, que es el Coinbase Premium Index. Básicamente nosotros ya con lo que llevamos en el mercado sabemos muy bien que los inversores estadounidenses son extremadamente importantes, sobre todo después de la aprobación de los ETFs, y medir el sentimiento que tienen actualmente también va a ser extremadamente importante, va a ser prácticamente fundamental en nuestro análisis. Y aunque bien esto no sea una métrica on-chain como tal, esto es un dato que a nosotros nos va a indicar el sentimiento que tienen los inversores de Estados Unidos. Si tienen un sentimiento positivo o un sentimiento negativo midiendo las primas concretamente de Coinbase. ¿Y qué podemos observar? Podemos ver cuando está esto en verde significa que el sentimiento es positivo y cuando está en rojo es negativo. Y aquí podemos ver perfectamente lo que teníamos a principios de año, un sentimiento muy positivo, pero aquí veíamos esa primera divergencia, donde el precio estaba en all-time high, pero el sentimiento de los inversores estadounidenses, según la prima de Coinbase, estaba cayendo en picado. ¿Y qué es lo que ocurrió posteriormente? Pues muchos meses sin volver a ver el all-time high. Y actualmente también podemos ver que estamos en una zona donde los inversores se sienten bastante cómodos, los estadounidenses, y están bastante posicionados al alza. Esto, para que sea un poquito más sencillo, le podemos aplicar una media, por ejemplo, de 14 periodos y podemos verlo pues mucho más suavizado para entender en qué punto nos encontramos. Así que también es un dato muy interesante y recordad, todas estas métricas son gratuitas, podéis acceder sin ninguna especie de pago adicional, ni suscripción, ni nada. Todo esto está en CryptoQuant
y tenéis abajo los enlaces en la descripción para poder registraros y disfrutar de todas estas métricas de manera gratuita. Aparte de esto, tenemos el Exchange Whale Ratio, el ratio de las ballenas en los exchange. Y esto nos va a ayudar también mucho a entender quién es el que está predominando ahora mismo, el retail o las ballenas dentro de los intercambios. Entonces nosotros en esta métrica ya le acabo de aplicar una media de 30 periodos, como podéis observar por aquí, y podemos ir viendo además en los diferentes intercambios para que podamos saber, oye, quién predomina en el exchange Coinbase, las ballenas, el retail, qué es lo que ocurre. Ahora mismo no tiene ningún filtro aplicado, pero si nosotros, por ejemplo, abrimos Binance, nos va a indicar que en Binance no tenemos una dominación de ballenas tan grande. Las ballenas no dominan, como veremos ahora en otros exchanges. Sin embargo, estamos viendo que esto más o menos sigue en la media del último año, por lo tanto nos indica que no hay nada destacable en Binance con respecto a las ballenas. Sin embargo, si esto lo cambiamos a otro exchange y por ejemplo nos vamos al exchange de Kraken, vamos a ver ahí una diferencia enorme. ¿Qué nos va a indicar esto? Que ahora mismo en Kraken están predominando las ballenas. Y esto es un punto que también nos va a ayudar a diferenciar en los diferentes intercambios quién es el que está predominando, ballenas o los jugadores más retail. También lo podemos ir filtrando por algún otro exchange que sea importante. Por ejemplo, pues podemos ir viendo en Gemini qué es lo que ocurre, podemos ir viendo en Coinbase. Nos vamos aquí a Coinbase y vemos que en Coinbase también tenemos una gran diferencia con respecto a Binance, donde tenemos una predominancia de las ballenas superior. Así que otro dato, otra métrica on-chain que nos va a ayudar mucho a diferenciar toda esa parte. Y por último tenemos una métrica también muy importante que es la cantidad de UTXO en profit. Para que sea un poco más sencillo de entender, básicamente nosotros tenemos algo entre el 0 y el 100. El 100 significa que el 100% de todas las UTXO de Bitcoin, todos los Bitcoin, para resumirlo, que se han comprado en cualquier momento, se van a encontrar en beneficio cuando esté en el 100%. Significa que solo puede estar en el 100% en un all-time high. Y va a estar en el 0% cuando ninguna se encuentre en beneficio. Entonces nosotros, gracias a este dato, podemos entender en todo momento qué cantidad de beneficios tiene actualmente la red y las UTXO. ¿Qué observamos aquí en este punto? Aquí observamos cómo en el momento que nos encontramos actualmente, 98.5% de todas las UTXO jamás creadas en Bitcoin se encuentran en beneficio, lo cual es un dato muy interesante que nosotros podremos ir vigilando, porque además nos va a servir tanto para los puntos máximos como para los puntos mínimos. Al final, si nosotros miramos la historia y nos vamos, por ejemplo, desde 2017 aproximadamente, observamos cómo los mínimos de mercado estaban rondando entre el 50 y 60% de las UTXO que se encontraban en pérdidas o en beneficio, dependiendo cómo lo queramos mirar, porque esto al final tiene otra versión que es UTXO in loss, es decir, tenemos UTXO in profit y UTXO in loss. Entonces, bien, nosotros podemos ir jugando con estos dos datos que van a ser lo mismo, pero dándole la vuelta, y cuando nosotros tenemos en este punto un 50% de UTXO en profit, la otra métrica nos dirá que hay un 50% de UTXO in loss. Entonces esto, sobre todo para los puntos mínimos de mercado, nos va a ayudar un montón a saber que es una zona a partir de la cual es difícil que el precio baje mucho más, porque la cantidad de pérdidas que hay ha llegado hasta este punto donde los inversores ya no están dispuestos a vender. Es cierto que después del tema de los ETFs, estas zonas de pérdidas van a ser menores. ¿Por qué? Porque al final se reduce mucho la volatilidad. Nosotros lo estamos viendo. Llevamos en un rango de 30% de Bitcoin durante ya pues un año y medio. Entonces esto es normal y no ha ocurrido en anteriores ocasiones. Así que tenemos también que adaptarnos a esa parte. Viendo actualmente cómo está todo, podríamos estar delante de cierto canal donde cada vez los beneficios serán menores, pero también cada vez las pérdidas serán menores. Es difícil hacerte ahora mismo un por 20 en Bitcoin, al igual que se convierte cada vez más difícil en poder perder un 80% en Bitcoin por, de nuevo, lo mismo que se reduce esa volatilidad. Pero de todos modos, esto es un canal ascendente donde cada vez hay menos pérdidas y nos va a indicar también esta métrica de UTXO in profit o la otra versión que es UTXO in loss para entender un poco mejor en qué punto nos encontramos y si hay más potencial de venta o no. Y con esto os vuelvo a recordar la On-Chain Week 1 y 2 de julio, análisis on-chain de Bitcoin, XRP, Ondo,
de la mano de CryptoQuanti On-Chain School con vuestro certificado, las tareas, material descargable y por supuesto voy a estar yo ahí acompañándolos durante todo este viaje. Así que nos vemos en la On-Chain Week.